Dios les bendiga. Gracias por estar conectados. Gracias a aquellos hermanos que se han ido conectando durante hemos estado este tiempo de oración. Gracias por acompañarnos. Así que ponga ahí sus saludos, que sepamos quién está. Veo que está la hermana Elcira. Dios les bendiga. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. La líder Victoria, hermano Robin se conectó también. Así que continuamos en este tiempo precioso de fruto fiel, donde estamos aprendiendo muchísimo acerca de la sabiduría que proviene de Dios. Qué bueno es estar conectados a través de estos medios y poder seguir aprendiendo. Tenemos también la hermana Viviana, Dios me la bendiga, la líder Silvia también, gloria a Dios, líder Julio, aleluya, gracias por estar ahí, gracias por conectarse. Tenemos también a Beatriz, aleluya, amén, amén. Gracias a todos aquellos que están en línea. Como siempre les digo, tomen nota de todo lo que el Señor le esté hablando. Tomen su Biblia, su bolígrafo y comencemos a poner nuestra mirada en el trono de la gracia. Amén. Que su gracia nos llene para poder seguir aprendiendo más y más de su palabra. Hoy vamos a comenzar el proverbio número 24. Como ya les comenté hace unos días atrás, estamos ahora con una serie de dichos, una serie de sabidurías. Los estudiosos de la palabra comentan de que no todos los dichos son de Salomón, sino que hay otros sabios, otros hombres sabios. Al comenzar esta sesión nos hablaba ya, en su Biblia podrán verlo, dicho de los sabios, de otras personas, otros hombres que el rey Salomón vio necesario tomar esas sabidurías para poder exponerlas en este libro. Del libro de Proverbios capítulo 24, vamos a comenzar desde el versículo 1 y comenzamos con el dicho número 19. Como le comenté, esta serie de dichos se componen de uno o varios versículos para poder entender bien el contexto. No estamos haciendo como hemos hecho durante todo este tiempo atrás, de ir meditando versículo a versículo, sino que para poder tener una mejor comprensión estamos tomando una serie de versículos desde 1, 2, 3, incluso 4 versículos, 5 versículos. Amén. Así que, como digo siempre, tomen su libreta, su Biblia, su bolígrafo y comencemos a poner nuestra mirada en la palabra. Este dicho número 19 habla de cuidarse de los hombres malos. Y tenemos el versículo 1 y 2. Dice así: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Este dicho 19 es semejante al dicho número 13 que tomaba los versículos 17 y 18 del capítulo 23 del libro de Proverbios. Recuerden, yo les cité el Salmo 73 y le invité a que usted en su casa pueda leerlo y poder meditar. En este Salmo 73, el músico Asaf, el levita Asaf, él llegó un momento que al ver a los pecadores, a los impíos, ver cómo ellos estaban prosperando, comenzó a tener envidia en su corazón. Y él comenzó a poner en duda si valía la pena estar consagrado a Dios o no. Fíjese lo que hace la envidia. Es comenzar a desviar nuestro corazón realmente del propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Y esta es una tentación muy común en el hombre. Es muy fácil comenzar a tener envidia. Muchas veces decimos, no, es una envidia santa. No, perdón, no hay envidia santa. La envidia, es una obra de la carne. Entonces, vemos que a veces es difícil la vida del justo el soportar la envidia. Es algo que puede venir, ver cómo uno está consagrado, cómo uno está dedicado al Señor y no salen las cosas como uno quisiera, y ver a otro que no está con el Señor, a otro que está haciendo maldades y están prosperando, y uno pues
El corazón es fácil que se desvíe o que tenga en sí esa inclinación de querer desear. Y eso es lo que provoca la envidia, el desear lo que otros tienen, de obtener lo que esa gente tiene. Entonces, estos dos versículos nos dicen de que el corazón piensa en robar, el corazón de los malos piensa en robar. Y esta palabra que que han escrito aquí, traducido como robar, habla de la palabra que más tiene que ver con la rapiña, y la rapiña es el robo con violencia. Es el robo en el cual emplean la fuerza para poder obtener lo que están buscando. Entonces, fíjese cómo es el corazón de esos hombres perversos, de esos hombres malos que nos habla el versículo 1. Dice que iniquidad hablan sus labios. O sea, las palabras de esta gente, las palabras del hombre malo siempre van a traer problemas. En este mismo Salmo 73, Asaf, cuando llega el momento que entra en el santuario, dice la palabra, que es la presencia de Dios, él mismo se da cuenta de que casi pervierte su buen camino, casi pervierte, deja de estar por el buen camino, deja de estar consagrado a Dios por causa de la envidia. La envidia es algo muy poderoso, es una obra de la carne muy poderosa que fácilmente caemos. Es una de las más fáciles que el justo puede caer. Entonces, Asaf dice la palabra en el Salmo 73 que estamos citando. Dice que él, al entrar a la presencia, entendió el destino de los perversos. Y ese es el fin que tiene. Fíjese que todo aquel que no cree en Cristo Jesús como su Salvador, como su suficiente Salvador y único Salvador, sabemos que el fin que le espera es el infierno. Y esa fue la revelación que Asaf tuvo. Él tuvo envidia, es algo natural, puede tener envidia. Incluso comenzó a poner en duda si merecía la pena o no consagrarse tanto a Dios. Pero al ver el fin que espera uno y a otros, ese debe ser nuestra motivación. Quizás no podamos tener lo que el impío tiene, no podemos disfrutar de las comodidades que el impío tiene, pero lo que vamos a disfrutar va a ser una vida eterna con Cristo Jesús. Y eso, escuchen, eso vale más que todas las cosas materiales, que todas las cosas que el impío pueda disfrutar. Usted dedíquese a disfrutar de la presencia de Dios en este tiempo, para después gozarse cuando estemos en su presencia. Entonces, entender ese destino de los perversos, como tuvo Asaf, es cuidarse de caminar, es cuidarse de tener envidia de los hombres malos. Como nos dice aquí este versículo 1, nos cuidamos de no tener envidia y nos cuidamos de no desear lo que ellos tienen, sino desear estar en la presencia de Dios. Eso es lo que para usted y para mí tiene que estar primero. El dicho número 20 hablan aquí de lo práctico que es la sabiduría. Lo práctico. Cuando ponemos nuestra mirada en la palabra, cuando tomamos esa sabiduría en nuestros corazones, y hemos estado hablando que es necesario disponer nuestro corazón. La sabiduría se adquiere con un corazón abierto, dispuesto a cambiar, porque la sabiduría comienza a transformar nuestras vidas cuando lo ponemos en práctica. Entonces la sabiduría no es solamente adquirirla, la sabiduría no es solamente memorizarla, la sabiduría es guardarla, atesorarla en nuestro corazón y ponerlo en práctica. Dice el versículo 3 y 4, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Y aquí no está hablando de construir, de edificar una casa. Ahora, usted piense qué es necesario para poder edificar una casa. Para construir una casa necesitamos primeramente sabiduría, conocimiento de cómo se edifica una casa. Vamos a necesitar una ingeniería apropiada para poder construir. Vamos a necesitar los materiales, la maquinaria y sobre todo vamos a necesitar también del esfuerzo humano. Ahora, cuando aquí está hablando de edificar una casa, está hablando de edificar un hogar. No es lo mismo una casa que un hogar.
Una casa son las 4 paredes donde usted está viviendo, pero un hogar es lo que está llenando esa casa, es tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Eso es un hogar. Por tanto, con sabiduría se edifica un hogar. Y estamos hablando de edificar en valores morales. Estamos hablando del respeto. Estamos hablando de edificar un hogar de cosas espirituales, es decir, de nuestra dedicación a Dios. Eso es de la manera sabia que podemos edificar nuestra casa, nuestro hogar. Por tanto, debe construirse a través de la sabiduría. Fíjese qué importante es aplicar la sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos la sabiduría, estamos estableciendo realmente los principios de Dios para nuestro hogar. Fíjese que un hogar edificado en la sabiduría tiene paz. Hemos estado viendo anteriormente, semanas anteriores, en Proverbios capítulo 15, verso 1, que la blanda respuesta quita la ira. Eso en un momento de furor dentro de la casa, dentro del hogar. Si no hay paz, si uno no es sabio, si uno no tiene la sabiduría para poder responder de una manera blanda, para aplacar, para quitar la ira. Imagínese si usted comienza a gritar de la misma manera, si comienza a irarse de la misma manera que la otra persona dentro del hogar, dentro de la casa. No habría paz. Por tanto, la sabiduría lo que trae es paz. ¿Qué más trae? Trae sanidad. Hemos estado viendo que la lengua apacible, esas palabras suaves, comienza a ser como árbol de vida, comienza a ser como sanidad en los corazones. Fíjese que cuando aplicamos la sabiduría para edificar nuestra casa, tenemos paz, tenemos sanidad, tenemos alegría, tenemos tantas cosas buenas que Dios provee. Pero eso, vuelvo a repetir, como nos dice aquí en este dicho, versículo 3 y 4, con sabiduría se edifica la casa y se afirma con la prudencia. Salmo 127:1 dice algo poderoso. Si Jehová la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no edifica el hogar, en vano te estás esforzando. En vano estás poniendo tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque tu esfuerzo es humano. Y tu esfuerzo no está basado en la sabiduría de la palabra. Tu esfuerzo está sabiendo en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. Y hemos visto durante todo este tiempo cuán necio es el hombre. Cuán necio es el hombre a la hora de querer aplicar su propia sabiduría. ¿Por qué? Porque el necio piensa que siempre tiene razón. Y el necio en una discusión en un hogar, cuando no aplica la sabiduría que proviene de Dios, que es el principio, temiendo a Dios, es ahí donde realmente vamos a construir sobre arena nuestros hogares. No habrá paz, no habrá alegría, no habrá sanidad, no habrá tantas cosas, será algo momentáneo. ¿Por qué? Porque la sabiduría no edifica. Si la sabiduría que proviene de Dios no edifica, en vano estamos edificando. En vano estamos poniendo ladrillo tras ladrillo. Tarde o temprano eso va a caer. Tenemos que edificar nuestro hogar, nuestra casa en Dios. Dios tiene que edificar. Dios tiene que ser el perito arquitecto. Dios tiene que ser el que realmente ponga esos ladrillos, ponga esos ladrillos uno encima de otro y comenzar a construir de abajo hacia arriba con una buena solidez que es la roca, que es Cristo Jesús. Así que como nos dice en Mateo capítulo 7, cuando vengan los vientos, las lluvias, los ríos, no podrá causar ruina. ¿Por qué? Porque está bien fundamentada. ¿Por qué? Porque Jehová edificó la casa. Amén. Entonces fíjese que la sabiduría que proviene de Dios es el fundamento para edificar y asegurar el hogar. El conocimiento que adquirimos hará siempre que haya provisión, nos dice este versículo 24:4. El conocimiento adquirido va a proveer siempre. El conocimiento nos va a dar la capacidad para poder trabajar, para poder idear, para poder aplicar esa sabiduría y adquirir esas riquezas, tanto espirituales y muchas veces materiales. Amén. Fíjese qué importante es edificar la casa con sabiduría. Que sea Dios el que edifique nuestro hogar.
El dicho 21 nos habla de la fuerza de la sabiduría. Anteriormente vimos que era lo práctico de la sabiduría y aquí vamos a ver la fuerza de la sabiduría. Es el versículo 5 y 6. Dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Vemos aquí que la guerra no se gana solo con la fuerza. Vemos en Zacarías capítulo 4 verso 6 que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con ejército, no es con fuerza, sino es con el espíritu. Entonces, la guerra no solamente se gana con la fuerza, no solamente se gana con tener muchos soldados, con tener mucho armamento. Fíjese que hay muchas guerras que se han ganado con pocos soldados, con poca potencia militar. ¿Por qué? Porque hubo una gran estrategia, hubo sabiduría para poder dirigir esa batalla. Hay un dicho aquí en España, no sé si en sus naciones, que dice que más vale maña que fuerza. ¿Por qué? Porque los sabios son los que han logrado grandes conquistas. Si usted ha escuchado de Alejandro Magno, le recomiendo, hay una película también que resume bastante bien su vida. Alejandro Magno no tenía un ejército muy poderoso comparado con lo de Asiria, con lo de Egipto. No tenía un ejército poderoso, pero él era muy sabio estratégicamente hablando a la hora de la guerra. Era un militar con mucha sabiduría. Planificaba las estrategias para poder derrotar a sus enemigos con gran multitud de ejércitos. Multiplicaba por 3, 4 y hasta 5 veces el ejército de Alejandro Magno. Entonces vemos aquí que no es necesario tanta fuerza, sino que el sabio es la fuerza. Y en el contexto que tenemos aquí, en el contexto de la guerra, podemos poner bien este ejemplo que le he puesto de Alejandro Magno. Ahora, la sabiduría se obtiene aprovechando la multitud de consejeros, como nos dice aquí este versículo 6. Cuando tomamos esa multitud de consejeros, va a traer la victoria. Ya en otros proverbios anteriores hablamos de que en la multitud de consejos está la sabiduría. Y esto nos insta a tomar consejos de aquellas personas que han enfrentado situaciones difíciles o también de personas que quizá han emprendido negocios, han emprendido miles de cosas y que han adquirido sabiduría y esa sabiduría nos la están trasladando a nosotros y tenemos que ser lo suficientemente sabios para adquirir esa sabiduría. Podemos y es necesario que vayamos a preguntar, en ejemplo, de querer montar un negocio, de ir a informarnos, adquirir sabiduría de aquellos hombres y mujeres que tienen conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no lo sabemos todo. Entonces fíjese que la multitud de consejeros trae la victoria. En la multitud de consejeros va a traer tu victoria sobre aquello que estés emprendiendo. La sabiduría está disponible para todos los que temen a Dios. Ahí tenemos ese versículo de Santiago en el cual dice que aquel que esté falto de sabiduría, que se lo pida a Dios, porque Él lo va a dar en abundancia y sin reproche. Entonces no podemos decir de que no tenemos sabiduría. Si le pedimos a Dios la sabiduría, Dios nos va a dar sabiduría. Pero no una sabiduría limitada, sino una sabiduría abundante, sin reproche. No te lo va a reprochar, Dios te va a dar más. Y cuanto más sabiduría le pidas, más sabiduría te va a dar. Pero la cuestión es, ¿qué vas a hacer con la sabiduría? La sabiduría está para aplicarla. La sabiduría está para ponerla en práctica. Si no, no tiene sentido adquirir sabiduría. Te morirás sabio, pero no habrás alcanzado lo que necesitas aplicando la sabiduría. El dicho 22 habla del insensato. Y vamos a hablar de este versículo 7. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. El insensato. Hemos estado hablando tanto del necio, del insensato.
Para el insensato la sabiduría, como dice este versículo 7, está fuera de su alcance. Excusa que habla de su pereza para adquirirla. Porque como hemos dicho antes en Santiago capítulo 1, verso 5, de que aquel que pida sabiduría, aquel que esté falto de sabiduría, la puede pedir. Está al alcance de todo el mundo. Entonces hay incluso gente perezosa que no quiere adquirir sabiduría, pidiéndosela a Dios. Es tan perezoso, tan vago, que no quiere ni siquiera orar por sabiduría. La sabiduría está al alcance de todo. Entonces, en los tiempos bíblicos, para poder entender mejor el contexto de este versículo 7, en los tiempos bíblicos los sabios se reunían en las puertas de la ciudad. Recuerden, ciudades amuralladas, ciudades llenas de puertas, y los sabios se reunían a las puertas de la ciudad para tratar asuntos importantes, asuntos serios. Entonces, este versículo nos dice que el insensato que no quiere encontrar la sabiduría, aquel insensato que encuentra excusa para no adquirir sabiduría, dice que no abrirá su boca cuando esté en las puertas. ¿Por qué? Porque no va a tener sabiduría para poder repartir, no va a tener sabiduría para poder referirse al tema que se esté tratando. Nunca estará en la puerta como un líder. Recuerde que los sabios, los ancianos, los líderes de esa ciudad eran los que se reunían. Entonces él nunca va a poder estar allí. Nunca va a poder ser un líder. ¿Por qué? Porque no tendrá sabiduría. Nunca va a prosperar en nada porque todo se le hace difícil. Fíjese que el insensato no quiere adquirir la sabiduría. Es fácil adquirir sabiduría. Ya les dije ayer y antes de ayer, comentando otro versículo, de que necesitamos invertir en sabiduría, invertir en nuestro crecimiento espiritual, invertir en Biblia, invertir en libros que nos ayuden a edificarnos, invertir en retiros, invertir tantas cosas que hay para nuestro crecimiento, para adquirir sabiduría, pero siempre aplicamos, siempre gastamos en cosas, no digo que sean malas, pero cosas que no nos ayudan a edificarnos, y en cambio ponemos muchos peros, muchas pegas a la hora de poder adquirir sabiduría. Y nos hace muchas veces insensatos. Muchas veces nos hace, como en este caso, insensatos que no vamos a poder abrir la boca, porque no vamos a entender. Vamos a estar meditando, por ejemplo, con otros hermanos, hablando de la palabra, que ese debería ser nuestro lenguaje. Cuando estemos juntos, cuando estemos en cualquier lugar, hablar de la palabra. Y el insensato, porque no ha querido adquirir sabiduría, va a estar con la boca cerrada, porque va a hacer cualquier disparate, va a decir cualquier disparate. Capaz que mete a Moisés en el arca. Fíjese, algo tan simple. Así que, qué importante es adquirir sabiduría. Le vuelvo a repetir Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le dará. Si le pides, Dios te la va a dar. Verso 23, perdón, el dicho número 23. ¿Cómo es el pensamiento del necio? Vamos a ver el versículo 8 y 9. Dice, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Hombre de malos pensamientos. O sea, ese hombre que siempre está maquinando a hacer maldad. Jesús nos lo explicó en Mateo capítulo 15, verso 19, cuando habla del corazón. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Fue en el contexto, era porque estaban comiendo sin lavarse las manos, etcétera, etcétera. Este lo puede leer Mateo capítulo 15. Entonces Jesús le dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por tanto, el hombre malo siempre está maquinando en hacer maldad. El necio solo puede pensar en el mal. Entonces no acepta esa instrucción, no acepta la sabiduría para poder ser corregido y poder cambiar. Ese es el necio. El necio en su necedad, el necio en su tozudez va a pensar que siempre tiene razón. Y aunque sus pensamientos
sean descubiertos y le podemos exhortar, le podemos dar consejo, le podemos hablar para que pueda cambiar de actitud, para que pueda adquirir sabiduría y apartarse del mal, él siempre va a querer seguir igual. Ya hablamos otro capítulo anterior donde Jesús mismo dijo de no echar perlas a los cerdos. O sea, no intentar corregir a un necio porque vamos a cansarnos y el necio va a seguir así. Hay un dicho aquí en España que dice: el tonto va por el camino, se acaba el camino y el tonto sigue. Pues eso es lo que le pasa al necio, ¿no es verdad? Y muchas veces nos comportamos así, somos necios, se termina el camino y seguimos por el camino. Entonces, el escarnecedor, ese que es el burlador, aquel que se hace la burla siempre haciendo maldades. No sé si usted conoce a alguien que le gusta hacer bromas, pero no bromas para poder pasarlo bien, sino para hacer mal, hacer trampas, para hacer daño. Y encima se ríe. Esos son los escarnecedores, los burladores. Entonces, esa persona va a ser aborrecida, esa persona va a ser rechazada siempre. Esto es lo que nos dice el dicho número 23. El dicho número 24 habla de la prueba de la adversidad. Y vamos a hablar del versículo número 10, que dice así: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. En la Nueva Versión Internacional, este mismo versículo dice: si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fuerza. O sea, el día de trabajo está hablando de dificultades, está hablando de problemas. El día de trabajo que en este versículo nos habla, está hablando de la aflicción en nuestro día cotidiano. Aflicciones que pasamos. Aflicciones que pasamos por una mala noticia. Problemas quizás de salud, problemas quizás de un hijo o en el matrimonio, problemas. Entonces, el que no puede soportar estos problemas, nos está diciendo este versículo, dice que carece de fuerza. En tiempos de prueba debemos esforzarnos. Como nos dice en Josué, capítulo 1, ¿no? Te mando que te esfuerces, que seas valiente, pero otro versículo más adelante, un par de versículos más adelante dice que seas valiente, no, muy valiente. Y que tenemos que esforzarnos, doblemente esforzarnos en los momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque es normal que en la aflicción uno como que quede desanimado, uno como que queda sin fuerza, pero es en la aflicción donde uno tiene que sacar lo mejor, porque la aflicción está justamente para eso. La aflicción no está para tumbarnos al suelo, para dejarnos postrados en una cama en depresión. La aflicción está para levantarnos y para sacar lo mejor de nosotros. Esa aflicción tiene que ser un impulso para nuestras vidas, para enfrentarnos hacia ella. Enfrentarnos, tener el coraje suficiente. Esto es como científicamente, pueden buscarlo en internet. El hombre y la mujer cuando están en una situación crítica, por ejemplo, y pusieron estos ejemplos. Hay un hijo, se le cae, imagínense, una pieza, no sé, grande, de mucho peso encima de un hijo. Dice que en esa aflicción, ese problema, al ver tal dificultad, el hombre y la mujer tienen la capacidad de multiplicar por 7 su propia fuerza y poder levantar quizá ese peso que a simple vista sería imposible. Pero esa situación extrema de autodefensa, de protección, de ese instinto maternal y paternal de protección, hace que la fuerza que pensamos que no tenemos, la sacamos. Entonces, fíjese que ese coraje es necesario para poder enfrentar los problemas, las dificultades que tenemos diariamente. Entonces, si una persona pierde su coraje, no le sirve de nada su fuerza, de nada dice aquí que le sirve. Entonces, en los días de adversidad, vuelvo a repetir, se revela cuán pequeña es nuestra fuerza o cuán grande es nuestra fuerza. Ahora, usted y yo sabemos que nuestra fuerza no proviene de nosotros. Nuestra fuerza proviene del Todopoderoso. Así que confía en el Señor y en esos tiempos de dificultad, tu fuerza sea multiplicada. Tu fuerza sea como la del búfalo, como nos dice la palabra. Amén. Así que
Lo vamos a dejar aquí, mañana continuamos con el versículo 11 y 12 y será un tiempo de edificación, que podamos seguir adquiriendo sabiduría. Yo espero que usted esté aprendiendo, así como estoy aprendiendo yo, con este libro de proverbios, de sabiduría, y que podamos, como dijimos, no solamente adquirirla, guardarla para nosotros, sino ponerla en práctica. Porque cuando ponemos la palabra en práctica, es ahí donde se vuelve eficaz. Amén. Se vuelve de una manera tremendamente poderosa para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos, Señor, porque tanta sabiduría que hay en tu palabra, tanta sabiduría que estamos adquiriendo, Señor, para poder cuidarnos del hombre malo, para poder, Señor, perseverar en tu temor, para poder poner en práctica todas esas cosas que estamos aprendiendo y poder edificar nuestro hogar en esa sabiduría. Oramos, Señor, porque sabemos que si tú no edificas nuestro hogar, si tú no edificas nuestra casa, nuestra familia, en vano, Señor, estamos trabajando, en vano nos estamos esforzando. Por eso te pedimos, Señor, que tú seas nuestro arquitecto, que tú seas aquel que esté edificando, el constructor de nuestra vida, el constructor de nuestro hogar, el constructor de nuestros hijos. Padre, danos fuerza al aplicar la sabiduría, sabiendo, Señor, de que enfrentaremos tantas luchas, tantos problemas durante nuestro diario vivir, pero que solamente en ti, mi Dios, podemos adquirir esa fuerza. Solamente tú, Señor, nos da la fuerza del búfalo. Solamente en tu gozo, Señor, está nuestra fortaleza. Padre, que en este día, Señor, podamos seguir meditando en tu palabra y que en este día podamos seguir viendo tu gloria en nuestras vidas. Yo bendigo, Señor, a cada familia presente, Señor, en este tiempo de fruto fiel. Bendigo sus casas y bendigo, Señor, la sabiduría que tú vas a darle en cuanto ellos te estén pidiendo. Gracias porque tú no escatimas en darnos sabiduría. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Amén, mis amados. Hasta aquí el fruto fiel de hoy. Gracias por estar al otro lado, gracias por estar en directo, gracias por escuchar, gracias por apoyarnos en este tiempo de oración. Es el tiempo donde vamos a ver la mano de Dios. Sigamos orando por esta situación que estamos viviendo en todo el mundo, sigamos orando por nuestros familiares, viendo la mano de Dios y declarando y profetizando una y otra vez el Salmo 91. Reciba un saludo de la pastora Angie, les amamos, les bendecimos, les echamos mucho de menos. Gracias a todos aquellos hermanos que están reportando, que están siendo fieles con el Señor en sus diezmos y ofrendas, depositando en la cuenta de la iglesia. Le agradecemos grandemente. Sabemos que la iglesia no para, la iglesia continúa a través de estos medios. Dios me lo bendiga, que tenga un día poderosamente, tremendamente en la presencia del Señor. Amén. Shalom.